Hace casi exactamente 11 años, mi invitada de hoy salió de su casa a trabajar y no regresó por 7 años, porque la maquinaria de justicia politizada de esta ciudad le inventó uno primero, otro después y varios delitos. Ninguno era cierto. Hoy, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría y el Poder Judicial de la Ciudad de México le pidió una disculpa pública a Lorena por lo que hicieron. Lorena, lo primero que te quiero decir es que los que hemos seguido tu caso hace muchos años, no creíamos que el día de hoy iba a suceder. ¿Tú lo imaginaste? Jamás lo imaginé. Tenía un oponente muy fuerte que era el mismo poder estatal. Ellos siempre se manejaban que era un caso mediático, político, y esa palabra me daba mucho miedo. Nunca lo imaginé, pero también hoy estoy muy complacida de que se dé este momento. Me siento medianamente reparada porque falta mucho más. Falta mucho más que necesitamos las víctimas, la sociedad, que las autoridades se vean obligadas a hacer bien su trabajo, a hacer bien su labor y sigan reparando daños causados a sus víctimas. Pasaste 6 meses en arraigo, lo que es increíble, 6 meses en arraigo. Así empezó la historia, ¿no? Empezó la historia en arraigo. En arraigo. En esa figura rarísima que ni existe porque ni de un lado ni por otro, ¿no? No. Esa figura se ha diseñado solamente para que las autoridades ministeriales tengan tiempo para practicar una serie de diligencias dolosas, cargadas de abusos y violaciones a los derechos humanos. Si alguien viera las estadísticas y pudieran determinar qué tan garante es esa figura, creo que se sorprenderían porque no habría buenos resultados. Creo que ya están en pláticas de que se derogue esa figura del arraigo. Eso ya no existe. Al año y pico, la Policía Federal detiene a un grupo de secuestradores y hay una mujer que confiesa a detalle que ella había participado y que era el rol que te habían querido achacar a ti. Cuéntame cuando desde la cárcel te enteraste de que eso había sucedido, porque después de vivir todas las noches de angustia, como lo platicabas hoy, un día te enteraste que otra mujer había confesado que era la verdadera mujer que había detenido el convoy. ¿Qué pensaste esa noche? Yo me di cuenta el día siguiente, en las noticias de las 7 de la mañana, en donde alguien llegaba a tocarme a la celda, a despertarme, que estaba haciendo público la detención de una mujer que señalaban como partícipe de esos actos delictivos. Bueno, yo en ese momento saltaba de alegría, volví a respirar, el alma volvió a mi cuerpo. Yo pensé que en ese momento ya las autoridades iban a hacer su trabajo y pronto iba a tener mi libertad. Pero bueno, y fue un segundo golpe de alguna manera, ¿no? Porque pasaron 5 años más para que tú salieras de ahí. Pues yo como veía que no iban a dar marcha atrás sobre esas injusticias, sobre esa fabricación de culpables, sí caía. O sea, decía, Dios mío, si con esto no pueden darse cuenta de los hechos para esclarecer la verdad, entonces ¿qué más tiene que suceder para que lo hagan? Era muy difícil porque me veía como alguien muy pequeño y un aparato estatal imponente. En todos estos años, alguna vez sentado en esa silla estuvo el entonces procurador, después jefe de gobierno. No quiero que hables de él tanto como quieras, nada más. Si tuvieras hoy a Miguel Ángel Mancera, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras enfrente. Yo le diría que en el puesto donde está, que haga leyes, que haga que las personas, los servidores públicos, hagan eficientemente su labor, que utilice toda la experiencia que se ha desarrollado en este caso para ahora sí hacer el bien, hacer lo justo, porque nosotros no lo merecemos, la sociedad no la merecemos. Eso le diría. ¿Rencor? No. ¿No? No. Yo puedo decir que no. Lorena. Gané, pero yo creo ganaste? que si yo estuviera en otro escenario sería diferente la historia. ¿Por qué? Porque es un
un sentimiento de impotencia y coraje. Y ahorita gané, efectivamente, pero aún en ganar esa batalla hay secuelas. Y hay mucho tiempo perdido. Mucho. Porque esos 7 años, tu familia, tus padres, tu hijo que por cierto está allá atrás de las cámaras, y me da mucho gusto saludarlo porque está muy bien y es un profesionista, ¿no? Tu marido. Cuéntame un poco todo lo que se pierde cuando alguien quiere inventar un delito y clavarte 7 años en lo más profundo de una cárcel. Bueno, primeramente se pierde tu libertad. La pierden las personas que están presas, pero también la familia la pierde, porque ellos ya no son como... les roban esa libertad, esa felicidad que ellos tienen que tener, ¿no? Porque tú eres la persona que más aman. Si se las quitan, si se las arrebatan, ellos se quedan solos. Ellos sufren mucho también. Yo también puedo hablar de mi marido porque él siempre estuvo conmigo, codo a codo. Todo el tiempo. Y yo lo he dicho, o sea, sin ellos yo no estuviera tan fuerte. En esos momentos yo los necesitaba a ellos. Tal vez ellos no me necesitaban a mí, pero yo sí. Y yo me agarraba de ellos y ellos llegaban con sonrisas y me daban esperanzas. Y ese arrojo que ellos tenían me lo inyectaban. Y eso hacía que yo sonriera en ese lugar. Te he escuchado decir alguna vez que Alejandro Martí tendría que saber muy bien que él también fue víctima de la misma maquinación, porque él tampoco supo la verdad hasta mucho después, ¿no? Sí, las autoridades lo engañaron y eso tampoco deben de hacerlo porque engañan de una forma doble. Ellos como víctimas del delito tienen todo el derecho de que se haga justicia ante los crímenes que puedan ocasionar otros seres humanos, si es que podemos llamarlos así. Ellos también tienen el derecho. Él fue engañado y yo lamento su pérdida, pero también exijo que las autoridades hagan justicia con las víctimas del delito. Quiero dejarlo muy claro porque hoy se cumplió una parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero hay otras partes que todavía estás en la mesa, ¿cierto o no? Así es. ¿No? Hay garantías de no repetición, Exacto. Que es una parte muy importante, es decir, que ningún servidor público vuelva a realizar conductas ilícitas que te violen tus derechos humanos. Entre ellas está que tengan más capacitación los policías desde donde trabajan, desde su lugar, su especialidad. Pero también capacidad de ética, ¿no, Lorena? Cuando yo empecé a estudiar este caso y veía que había 6 testigos en tu contra, por escrito, y que los 6 nunca existieron, que las INES con las que se habían supuestamente identificado ante un Ministerio Público, el IFE en aquel entonces decía, no, estos no existen, estas no son personas, que cuando el Ministerio Público decía, ya van a venir mañana, no existían. Eso es un problema ético, no de capacitación. Te inventaron 6 nombres que nunca existieron para decir que ibas a comprar no sé qué a Tepito con Sergio Ortiz Juárez, ¿no? Eso es ético, ¿no? No es de capacidad, ¿no, Lorena? Es correcto. Sin embargo, en la reparación integral así se coloca en uno de los puntos, porque dar clases de ética, también ya eso viene desde nuestras familias, ¿no? Desde nuestra infancia, y eso lo llevas dentro. A lo mejor no necesitas una capacitación de esa naturaleza porque tú mismo sabes cuál es tu deber. Es cierto. A lo mejor ni siquiera necesitan una capacitación en cuanto a temas de investigación, sería en otro sentido. Pero bueno, yo te la comento porque forma parte de la reparación integral que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Algo que también hay que contar es que después de que saliste por fin de la cárcel, en donde, y hay que decirlo, aquí no hay dudas, no es de debido proceso, no debido proceso, el mismo gobierno que le encerró fue a decirle al juez, ¿qué creen? Pues no era cierto todo lo que dije. Por eso salió. Te llevo mintiendo 7 años. Eso fue lo que el gobierno le dijo al juez. Pues entonces que se vaya. También hay que decir que has reconstruido tu vida y la has reconstruido bien, que estás haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Sí. Que se puede, Lorena, ¿no? Yo quiero hoy que le digas a la gente que se puede, que las injusticias se vencen, ¿no? Yo creo que este es un caso, y no por el caso de Lorena, pero ustedes tienen que verme como una víctima más de tantas, y efectivamente se puede. Hay mucha gente de la sociedad civil que está luchando para garantizar
esos derechos de las víctimas. Hay muchos periodistas, hay muchos medios de comunicación que luchan cuando ven una causa que es injusta. Ellos no se tientan el corazón, no se tiemblan las manos para encarar a las autoridades. Entonces nosotros debemos de creer en ellos y debemos de creer también que todos desde nuestro punto de vista, desde lo que hacemos laboralmente, vamos a impulsar que todo servidor público debe hacer bien su trabajo. Y esto espero que permee desde abajo hasta inclusive un poder judicial. 7 años viviste al lado de mujeres que estaban en la cárcel también. Sí. ¿Cómo fue eso? Supongo que alguna amiga dejaste ahí. Sí, a varias. Supongo que un par de enemigas también dejaste ahí. Pero supongo que dejaste amigas también, ¿no? Sí, muchas que la vida amigas. de la cárcel es la vida de la cárcel y las mujeres se hacen solidarias, ¿no? Sí, en prisión hay más empatía que en ningún otro lugar. Somos tan pocas y todas sufrimos por sus casos particulares, ya no importando si eres culpable o no culpable, tú estás en una situación en donde hay abuso de poder, entonces todas tenemos que unirnos y nos unimos. Y siempre es para bien. Sí dejé a varias personas ahí, es un duelo, siempre hay duelos. ¿Cuál es tu último mensaje? 2 procuradurías de la Ciudad de México te violentaron, te atacaron, te aventaron la maquinaria para inventar algo que nunca sucedió. Hoy una procuradora no solo te pidió una disculpa, sino vi el abrazo que te dio, porque estuve ahí, vi lo que dijo. ¿Cuál es tu mensaje hoy para quien hoy trabaja en la Procuraduría de la Ciudad de México? Y para el Poder Judicial, muchos de esos, un día por alguna orden les dijeron ciertas cosas, Yo creo que deben de tomar como ejemplo a la actual procuradora de la Procuraduría General de la Capitalina. ¿Por qué? Porque ese es mi sentir. En ese momento me sentí reparada, me hizo sentir algo aquí adentro, sus palabras fueron sinceras. Y yo creo que ese es un gran ejemplo para todas las personas que están detrás de ellas, para cada servidor público de esa Procuraduría. Tomen ejemplo de sus mandos, que son buenos, que son humanos y que solamente quieren hacer el bien, y no los deshonren con hacer conductas inapropiadas y corruptas. Terminaré diciendo una cosa. Me he negado desde hace mucho tiempo a poner una foto que todos conocimos hace 11 años, porque esa no es Lorena, y yo lo sabía hace mucho tiempo, desde que la conocí, ni a llamarle por los apodos que le inventó la Procuraduría en aquel entonces. Entonces solo quería hoy decirles que ya no utilicemos esas fotos, que ya no utilicemos esos apodos. Es Lorena una servidora pública ejemplar. Gracias, Lorena, por todo. Este es un día que algunos que seguimos tu caso mucho tiempo queríamos tener. Mil gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches, que les vaya muy bien.